Queridos amigos, quiero en primer lugar agradecer al portal jurídico abogados.p por invitarme a reflexionar y a ingresar a vuestra intimidad de sus hogares para reflexionar sobre un instituto procesal que tienen fundamentalmente las personas que sufren las embestidas de los actos lesivos, tanto de los que tienen el poder como de las demás entidades, como pueden ser autoridades, funcionarios o personas. Me refiero al proceso constitucional de amparo. Permítaseme una pequeña reflexión. El amparo, en primer lugar, es un proceso de naturaleza constitucional que se encuentra ya globalizado. Vivimos un mundo de la posmodernidad y en este marco de la globalización se encuentra registrado en muchos países, tanto de Europa como de América Latina. El registro es muy concreto. América Latina cuenta con 17 países, Europa tiene 12 países, aparte el continente africano como Cabo Verde y la República Independiente de Macao sobre Asia también lo cuenta. Es decir, en total hay 31 países que han vertebrado en su modelo de jurisdicción constitucional la tutela de los derechos fundamentales. Todo el mundo suele hablar de ciertas violaciones que se cometen en la cotidianidad de vida, pues cuando hay afectaciones a los derechos de naturaleza constitucional o fundamental o de relevancia constitucional o de contenido constitucional directo, surge el instrumento del proceso de amparo. El amparo, desde luego, es un proceso que tiene un fin restitutorio, es decir, restituir o retrotraer la titularidad de un derecho fundamental que ha sido vejado, afectado por un acto lesivo que proviene bien sea de una autoridad o funcionario, que en buena cuenta es el Estado, o de una entidad privada. Por lo tanto, se habla prácticamente de un proceso que es distinto a la tutela ordinaria. Subyace en el proceso de amparo una naturaleza de tutela de urgencia. En la tutela de urgencia se afirma la eficacia de este derecho fundamental. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en los últimos tiempos? Y es lo que quiero llamar la atención. En los últimos tiempos, la judicatura ordinaria ha empezado una práctica nociva a rechazar liminarmente los procesos de amparo cuando se postula una pretensión. Eso se debe a muchos factores. Uno de ellos son algunos precedentes que ha emitido el Tribunal Constitucional dentro de su particular percepción sobre la tutela de los derechos fundamentales. Pienso, con mucha humildad, pero con mucha firmeza, de que hay una concepción reduccionista en torno a lo que es la concepción de los derechos fundamentales. Lo que está primando respecto a la tutela del amparo es la concepción formal de los derechos humanos. La concepción formal indica que solamente debe reputarse como derecho fundamental aquello que está cristalizado normativamente en el texto constitucional, y ello en rigor no es cierto. Hay, frente a esta concepción formal de los derechos fundamentales o los derechos humanos, otra concepción que es la concepción material. La concepción material indica que no interesa de dónde dimane o provenga el derecho fundamental. Puede provenir de una fuente constitucional o de una norma convencional, un tratado internacional en materia de derechos humanos, o de una norma de rango legal, o de una creación pretoriana de una jurisprudencia. La fuente no interesa de dónde dimane. Lo que interesa es que se trata del contenido constitucional o de un derecho fundamental líquido que merece ser tratado y resuelto a través de un proceso constitucional, dado que este es una tutela de urgencia. Lamentablemente, muchos factores enervan el vigor o la eficacia. Uno, la excesiva litigiosidad. También que es cierto que hay muchas responsabilidades de abogados que tienen la mala práctica, yo le denomino rábulas, que por cualquier tema nimio enderezan y residencian un amparo. Y es por eso que viene el rechazo liminar. Y por otro lado, porque la formación de los magistrados es de que ellos deben tener una concepción transversal de lo que es el manejo de la teoría general de los derechos humanos, y en su caso, si hay un margen de duda cuando se postula una demanda de amparo, es preferible que se aplique el principio o la regla pro actione o favor proceso. Y luego, en el fondo del asunto, se precisará
si corresponde o no esa tutela de urgencia. Lo importante es que el proceso de amparo en los tiempos de la posmodernidad es la herramienta que tiene a la mano cualquier persona, el ciudadano de la calle, para preservar su titularidad cuando los que están en el poder, a través de normas, actos administrativos, actos de gobierno o actos jurisdiccionales, afectan ese derecho o esa estela de derechos fundamentales. El amparo es un noble instituto que históricamente surge en México en algún momento. El profesor Ignacio Burgoa decía que el amparo había caído del firmamento azteca como un aerolito y luego se ha expandido en todo el pensamiento iberoamericano. Efectivamente, este noble instituto es necesario cuidarlo, preservarlo, que no se debe dar un mal uso, pero cuando corresponde admitirlo, la judicatura debe admitirlo. Y cuando corresponde que se declare una sentencia fundada, debe declararlo como tal. No olvidemos que consustancial a su naturaleza jurídico-procesal, el amparo también puede presentarse como un instituto político, que es una de las naturalezas que habla México, cuando este instrumento se empeña en enervar la irradiación del poder nefasto vía las arbitrariedades. Y en ese contexto es bueno que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional haga un recambio sobre lo que son dos fallos que pueden ser muy complejos y que justamente uno es el caso El Gorrillos, que lleva a que haya una nula posibilidad de una audiencia, y también el caso Vázquez Romero, porque estos dos precedentes vinculantes que ha emitido el tribunal necesitan una revisión o un overruling a fin de que se matice y por lo pronto se admita cuando ya ha llegado al tribunal vía un recurso de agravio, para que se vea el tema de fondo. Más allá de estas situaciones, lo importante es que el amparo ha prestado servicios para poder afirmar la consolidación de una democracia. Digo esto porque en este año 2020 se cumplen 100 años de la creación del Tribunal Constitucional de Austria, y con ello se creó prácticamente el Tribunal Constitucional de ese régimen que fue objeto de una división del Imperio Austrohúngaro. Y América Latina, tanto como Europa, se apresta a celebrar este primer centenario de tribunales, salas o cortes constitucionales dentro de lo que es la globalización de lo que significa el derecho constitucional común, tanto de Europa como de América Latina. Hoy por hoy, y esto ya para ir terminando, es necesario que se genere un diálogo jurisdiccional de tribunales constitucionales a tribunales constitucionales, o del diálogo convencional de las cortes, en este caso la Corte Interamericana, o del Tribunal de Estrasburgo a sus tribunales domésticos o internos, y el diálogo académico, que es el diálogo de la reflexión desapasionada, objetiva, imparcial, a fin de que a la postre se llegue a algo sublime, se llegue a buen puerto, que el humano que vive en este planeta Tierra viva en sosiego y no sea objeto del mal, de la perversión, del daño, y que este instrumento va a afirmar y va a preservar sus derechos fundamentales. Les agradezco por haberme permitido reflexionar estas ideas sueltas en el marco de este primer centenario de los tribunales constitucionales y en el marco de este aniversario que se está desarrollando en Austria, y que América Latina participa de esta generación de los tribunales constitucionales. Muchas gracias.